Fue expulsada con 7 hijos pequeños, bajo una tormenta que parecía un castigo. Sin casa, sin comida, sin futuro, y cuando todos le cerraron las puertas, le dijeron que solo le quedaba un lugar, el viejo cementerio de San Lázaro, donde incluso los curas evitaban entrar. Decían que estaba maldito, que los muertos no descansaban allí, pero Elara no temía a los fantasmas, temía el hambre, temía perder a otro hijo más. Puedes imaginar a una madre viuda, con 2 bebés en brazos y otros 5 hijos agarrados a su falda mojada, tratando de encontrar refugio entre cruces torcidas, lodo y estatuas cubiertas de hiedra en un camposanto abandonado? Parece una escena de pesadilla, pero sucedió, y lo que esa mujer encontró allí dentro no era solo refugio, era un secreto enterrado bajo las tumbas, un hombre olvidado, un manantial escondido y una verdad que pondría de rodillas a todo un pueblo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque el final de esta historia te hará repensar todo lo que sabes sobre valentía, hambre y supervivencia. Y dime aquí en los comentarios, ¿tendrías el coraje de dormir en medio de un cementerio abandonado con tus hijos en brazos si esa fuera tu única oportunidad de vivir? La lluvia caía con furia esa tarde de mayo de 1847 en Ojo Seco, un pequeño pueblo perdido entre los cerros áridos, un lugar olvidado por Dios y por los hombres. Elara escuchó el chirrido del hierro oxidado cerrándose detrás de ella, un sonido final que sellaba su destino. El portón del cementerio de San Lázaro, torcido sobre sus goznes, era ahora la única puerta que la separaba del mundo que la había escupido. La llovizna fría que había comenzado en el pueblo se convirtió en un aguacero furioso en cuanto ella y sus 7 hijos pusieron un pie en la tierra sagrada y abandonada. Llevaba a los gemelos recién nacidos, Lázaro y Marta, envueltos en el único rebozo seco que le quedaba, mientras los otros 5, el mayor de apenas 9 años, se aferraban a su falda raída, descalzos sobre el lodo y las hojas muertas. El relámpago iluminó las cruces torcidas y las estatuas de ángeles cubiertas de hiedra, figuras que parecían llorar bajo el temporal. Era el único lugar que les quedaba. 2 semanas atrás, la fiebre se había llevado a su esposo, y su cuñado, el dueño de la tierra donde vivían, no esperó ni al novenario. Llegó con 2 hombres, quemó la choza de Elara para matar la plaga, y la echó con sus hijos, acusándola de ser portadora de mala suerte. El pueblo entero de Ojo Seco le cerró las puertas. Nadie quería alimentar a 7 bocas, y menos si venían marcadas por la tragedia. «El cementerio viejo está vacío», le dijo el cura, desviando la mirada. «Dicen que espantan, pero al menos tiene muros de piedra». Ahora, esos muros eran su único refugio. Los niños temblaban, el frío calaba los huesos, y Elara solo podía ver la pequeña capilla del enterrador, una estructura de piedra a medio derrumbar en el centro del camposanto. «Vamos para adentro, mis hijos. Solo es piedra y agua», dijo, su voz quebrándose. Se acurrucaron en el piso de tierra de la capilla, un espacio que olía a moho, a cera vieja y a algo más profundo, un olor a tierra removida. La primera noche fue un infierno de sombras danzantes y el llanto de los gemelos, agudo y constante por el hambre. Elara no durmió. Mientras el temporal rugía afuera, escuchó algo más. No era el viento. Era un sonido seco, rítmico, como madera siendo arrastrada sobre piedra, viniendo de algún lugar dentro del cementerio, cerca del mausoleo más grande, el de la familia Valdivia. Su sangre se heló, pero apretó a sus hijos contra ella y rezó en silencio. Al tercer día la lluvia cesó, pero el hambre se volvió una presencia física, un dolor agudo en el vientre de todos. El mayor, Mateo, ardía en fiebre, la misma fiebre que se llevó a su padre. Elara sintió el pánico real, la desesperación absoluta de una madre que ve a su hijo apagarse. Sabía que no podía esperar ayuda del pueblo. Si Mateo moría, tendría que enterrarlo allí mismo, entre desconocidos. Esa noche, mientras velaba la fiebre de Mateo, el sonido volvió. Más fuerte, más cerca. Un golpeteo sordo, como si alguien estuviera cavando.
dejando a los niños dormidos, tomó la única vela que tenía y salió de la capilla. El cementerio bajo la luna era un laberinto de plata y oscuridad. Siguió el sonido, el corazón latiendo en sus oídos, hasta el mausoleo de los Valdivia. La puerta de mármol, que parecía pesar 1 tonelada, estaba entreabierta. Un olor a humo de leña y guiso salió de la oscuridad. Empujó la losa. No era una tumba. Escalones de piedra descendían hacia una oscuridad cálida. El ara bajó, esperando fantasmas, esperando al diablo, pero preparada para enfrentarlo por un poco de calor para su hijo. Lo que encontró no fue un fantasma. Al pie de la escalera un túnel se abría a una habitación subterránea, seca y vasta, iluminada por varias velas. Había cobijas, herramientas y en el fondo una figura encorvada avivando un fuego. La figura se volteó bruscamente levantando un viejo rifle. No era un demonio, era un hombre. Un anciano de barba blanca y ojos hundidos, tan asustado como ella. «¡Largo de aquí!», gruñó, su voz un susurro ronco. «Este no es lugar para los vivos». El ara no retrocedió. «Mi hijo se está muriendo», dijo la voz rota. «Tiene fiebre, por favor». El anciano la miró. Luego miró sus ropas mojadas, su desesperación. Bajó el rifle lentamente. Se llamaba Demetrio. Era el antiguo sepulturero, el hombre que todos en el pueblo creían muerto o desaparecido hacía 20 años. «Ellos me quitaron el pueblo, pero no me quitaron mi hogar», explicó. Resultó que el cementerio abandonado era solo la superficie. Por debajo, una red de túneles y criptas conectadas, usadas por contrabandistas un siglo atrás, se había convertido en el reino de Demetrio. Él era el espanto que ahuyentaba a los curiosos, el alma en pena que robaba gallinas en las granjas cercanas para sobrevivir. Era el secreto que el cementerio guardaba. Vio a Mateo, diagnosticó la fiebre con la sabiduría de la tierra y preparó un té de hierbas amargas que hizo que el niño sudara el veneno. Demetrio no solo les dio refugio en los túneles secos, sino que reveló la verdad del lugar. El cementerio no estaba maldito por los muertos, estaba temido por los vivos. El coronel, el mismo cuñado de El Ara, había inventado las historias de espantos para mantener a la gente alejada. La razón, bajo la capilla del enterrador, en el punto más bajo de la cripta, brotaba un ojo de agua, el único manantial que no se había secado en décadas de sequía. El coronel quería esa agua solo para él. El Ara, la viuda con 7 hijos, la mujer que la sociedad había arrojado a los muertos, se encontró con que no había llegado al final, sino al único lugar con vida verdadera. Demetrio había guardado el secreto del agua, pero El Ara y sus 7 hijos se convirtieron en la razón para defenderlo. Cuando el coronel llegó semanas después, no para reclamar la tierra, sino para ver si la plaga de El Ara y sus hijos ya había sido eliminada por el hambre o los fantasmas, no encontró a una viuda asustada. Encontró a una mujer parada en la puerta del cementerio, con un rifle viejo en las manos, el de Demetrio, sus 7 hijos sanos detrás de ella, y la mirada de alguien que ya había muerto y vuelto a nacer. El Ara no encontró lo que esperaba en ese cementerio. Encontró algo que ni siquiera sabía que buscaba: un hogar. Un lugar donde los muertos ofrecían más refugio que los vivos, y donde el agua, símbolo de la vida, estaba siendo protegida por aquellos a quienes el mundo ya había dado por muertos. Cuéntame, ¿de qué ciudad estás escuchando esta historia que nos recuerda que a veces hay que descender a la tumba para encontrar la verdadera vida? El viejo la observó con una intensidad que traspasaba la piel. Sus ojos grises, nublados por el tiempo y la soledad, parecieron medir el tamaño de su desesperación. El rifle temblaba en sus manos, no por debilidad, sino por una furia contenida. El Ara se mantuvo firme, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. El olor del guiso, un aroma denso a conejo y hierbas silvestres, se mezclaba con el olor metálico de la tierra húmeda y las velas derretidas. Era el olor de la vida y la muerte coexistiendo en el mismo espacio subterráneo. El Ara no esperó permiso. Avanzó un paso más hacia la luz del fuego,
protegiendo con su cuerpo la idea de sus hijos febriles. «No tengo a dónde más ir», repitió, la voz ya no rota, sino endurecida por la certeza de que aquel era el último escalón. «El pueblo nos echó. Mi cuñado quemó nuestra casa. Mis hijos tienen hambre y el mayor se está muriendo». Demetrio bajó el rifle, no con alivio, sino con resignación. El movimiento fue lento, sus huesos crujieron. «El mundo de arriba ya no me pertenece», murmuró más para sí mismo que para ella. «Y los vivos no traen más que problemas». Se acercó a la entrada de la cripta, donde Elara había dejado a Mateo, y miró al niño temblar bajo la manta mojada. Elara se tensó, lista para saltar, pero el viejo solo tocó la frente del niño con dedos que parecían raíces secas. «Es la fiebre de la ciénaga», dijo sin dudar. «La conozco bien. Se llevó a mi esposa hace 30 años». Se dio la vuelta y caminó hacia el fuego dando por sentada su presencia. «Tráelo. El frío de la capilla lo matará antes que la fiebre». Mientras Elara acomodaba a Mateo cerca del fuego, sobre un montón de mantas ásperas pero secas, Demetrio comenzó a moverse por su reino subterráneo. No era solo una tumba, era un hogar. De las vigas de piedra colgaban manojos de hierbas secas, ruda, epazote, corteza de sauce. Tenía una pequeña despensa de latas oxidadas y costales de maíz. Era el nido de un hombre que había decidido borrarse del mundo, pero que se negaba a morir. «Todos en Ojo Seco creen que desaparecí», dijo Demetrio, moliendo las hierbas en un molcajete de piedra. «Creyeron que los fantasmas de este lugar me llevaron. La verdad es más simple. Cuando el coronel Valdivia se quedó con todo, decidió que el sepulturero sabía demasiado. Intentó correrme. Luego, intentó matarme. La historia salió de él como un veneno lento». Demetrio había sido el sepulturero de San Lázaro por 40 años. Conocía cada cuerpo, cada secreto familiar enterrado con ellos. Cuando el coronel, el cuñado de Elara, comenzó a acaparar tierras y a inventar deudas para robar a los campesinos, Demetrio fue el único que no cayó. Así que el coronel inventó la historia de los espantos, diciendo que el cementerio estaba maldito. La gente dejó de ir. Y una noche, los hombres del coronel vinieron por Demetrio. Él, que conocía cada tumba, simplemente desapareció. Se mudó bajo tierra, usando los viejos túneles que los contrabandistas habían cavado un siglo antes, y sobrevivió, convirtiéndose en el fantasma que el propio coronel había inventado. El té que preparó era oscuro y olía a tierra amarga. «Haz que lo beba», ordenó. Mateo tosió, escupió, pero Elara, con la fuerza de la desesperación, le hizo tragar el líquido caliente. Los otros niños, ahora despiertos por el calor y el olor a comida, miraban con ojos enormes desde la entrada del túnel, demasiado asustados para entrar por completo. Demetrio los vio y suspiró. «Tráelos también», dijo, «o los coyotes se darán un festín». Esa noche, por primera vez en semanas, los 7 niños durmieron bajo un techo seco, con el estómago lleno del guiso de conejo que el viejo les compartió, aunque él comió poco. Elara se quedó despierta toda la noche, sentada junto a Mateo, observando al niño sudar. La vigilia fue larga. Demetrio se sentó en la oscuridad del otro lado de la cripta, limpiando su rifle, una sombra vigilante. Elara ya no sabía si le temía a él o al mundo de arriba. El hombre que vivía entre los muertos parecía más confiable que el hombre que vivía en la hacienda. Justo antes del amanecer, la fiebre de Mateo se rompió. El niño abrió los ojos, empapado en sudor pero lúcido, y pidió agua. Elara lloró en silencio, lágrimas calientes que caían sobre sus manos agrietadas. Había cruzado el umbral del infierno y había encontrado no un demonio, sino a un viejo sepulturero. Un hombre que, como ella, había sido enterrado en vida por la misma familia. Cuando el sol salió, Demetrio la llevó por los túneles. Era un laberinto. Criptas familiares conectadas por pasadizos secretos, algunas llenas de ataúdes apilados, otras vacías. Los Valdivia construyeron esto para esconder su oro de la Reforma,
explicó, pero yo lo uso para esconder mi vida. El lugar era seco, seguro. Había aire, gracias a pequeñas grietas que subían hasta la superficie, ocultas entre las tumbas. Era un hogar mucho más sólido que la choza de adobe que el coronel le había quemado. Y entonces, Demetrio le mostró el corazón del cementerio, el verdadero secreto que guardaba. En la cripta más profunda, directamente bajo la capilla del enterrador donde Elara había pasado la primera noche, había un sonido, el goteo constante del agua. En el centro de la habitación de piedra, un pequeño pozo de agua clara brotaba de la tierra. El ojo de agua, susurró Demetrio, el único manantial que no se ha secado en 20 años de sequía. Ojo seco le hace honor a su nombre, todo el pueblo está muriendo de sed. Elara entendió de golpe la magnitud de la maldad de su cuñado. No eran solo las tierras, no era solo el miedo, era el agua. El coronel sabe que esto está aquí, continuó Demetrio. Su abuelo lo encontró. Han mantenido el secreto por generaciones. Necesitaban que el cementerio estuviera maldito para que nadie viniera a buscar agua. Inventaron los espantos para proteger su manantial. Elara conectó los puntos. Su choza había sido quemada no solo por mala suerte, sino porque estaba demasiado cerca del cementerio. El coronel no quería testigos, no quería a nadie merodeando. Él controlaba la única agua y, por lo tanto, controlaba la vida y la muerte en ojo seco. Elara miró el agua cristalina. Era vida, era poder, y estaba siendo acaparada por el hombre que la había dejado a ella y a sus 7 hijos a merced de la muerte. «Él cree que somos plaga», dijo Elara, su voz baja y vibrando con una furia fría que nunca antes había sentido. «Cree que estamos muertos». Demetrio asintió, entendiendo hacia dónde iban sus pensamientos. «Para el mundo de arriba, lo estamos, muchacha. Somos los fantasmas de San Lázaro». Elara tomó un poco de agua en sus manos y bebió. Estaba fresca, pura. «Pues este fantasma», dijo, mirando a Demetrio, «está cansado de huir. Si este es el reino de los muertos, vamos a defenderlo». Las semanas que siguieron no fueron de paz, sino de una tregua armada. Elara y sus 7 hijos se adaptaron a la vida subterránea con la resiliencia desesperada de la hierba mala que crece entre las piedras. Los túneles se convirtieron en su hogar. Los gemelos, Lázaro y Marta, dormían en un viejo cajón de herramientas forrado con mantas, arrullados por el goteo distante del manantial y el silencio de los muertos. Los niños mayores aprendieron la primera regla de la tumba, el silencio. Aprendieron a caminar sin hacer ruido, a susurrar, a entender que sus vidas dependían de no ser escuchados por el mundo de arriba. Elara sintió un cambio dentro de sí misma. El miedo constante que la había paralizado en el pueblo se transformó en una rabia fría y enfocada. Estaba viva, sus hijos estaban vivos, y el hombre que los quería muertos caminaba bajo el sol, sin saber que sus víctimas ahora vivían en las entrañas de su secreto. Demetrio se convirtió en un maestro improbable. Le enseñó a Elara no solo las hierbas que curaban, sino también las que podían engañar. Le enseñó a leer el viento, a saber cuándo alguien se acercaba al cementerio por el simple silencio de los pájaros. Le mostró los puntos débiles de la barda de piedra, no para escapar, sino para vigilar. «El coronel solo patrulla por fuera», explicó, susurrando mientras revisaban una grieta que daba al camino. «Le teme más a lo que inventó que a la verdad». Elara aprendió a moverse por el cementerio de noche como una sombra, conociendo cada tumba, cada ángel de piedra, cada mausoleo, como si fuera el patio de su casa. El cementerio no era una prisión, se estaba convirtiendo en una fortaleza. Mateo, recuperado por completo gracias a los cuidados del viejo, se convirtió en los ojos y oídos de Demetrio. El niño, que había visto quemar su casa, no sentía miedo de los muertos, sentía un odio profundo por los vivos que lo habían despojado. Demetrio le enseñó a poner trampas silenciosas para los conejos y aves que se aventuraban dentro de los muros del cementerio. Los niños más pequeños aprendieron a hacer de los túneles su patio de juegos, creando historias de reyes y fantasmas en la penumbra, sus risas ahogadas convirtiéndose en el único sonido de vida
que esas criptas habían escuchado en un siglo. Se convirtieron en pequeños fantasmas, ágiles y silenciosos, perfectamente adaptados al reino de Demetrio, una familia improbable nacida en el exilio. La tensión se rompió una tarde gris. El ara estaba moliendo el maíz que habían tomado prestado de los costales del coronel, cuando Mateo llegó corriendo por el túnel sin aliento, con los ojos desorbitados por el pánico. No hizo ruido, pero su rostro lo decía todo. Unos segundos después, oyeron las voces. «El patrón dice que revisemos el muro de este lado», dijo una voz áspera justo encima de ellos. Estaban en la cripta principal. El ara agarró al bebé, que empezaba a quejarse, y apretó su rostro contra su pecho, tapando su boca, rezando para que no llorara. Oyeron las botas pesadas caminando sobre la tierra, justo sobre la losa que cubría su refugio. Demetrio estaba inmóvil en la oscuridad, con el rifle apuntando a la entrada del túnel. Listo. Los pasos se detuvieron. Un hombre pateó la base de un ángel de piedra. ¡Qué lugar más espantoso! No entiendo por qué el patrón se preocupa tanto por este basurero. La otra voz se rió. Dicen que el viejo sepulturero se aparece. A lo mejor el coronel tiene miedo de que le jalen los pies en la noche. El ara sintió el sudor frío recorrer su espalda. El bebé luchó por respirar bajo su mano, pero se mantuvo en silencio. Después de una eternidad, los hombres siguieron de largo, sus risas desvaneciéndose. Esa noche, nadie durmió. El ara comprendió que esconderse no era suficiente. Habían sido encontrados por accidente una vez. La próxima vez no tendrían tanta suerte. Tenían que hacer que el miedo del coronel fuera real. «Si vamos a ser los fantasmas», dijo el ara a Demetrio esa madrugada, mientras el té de hierba servía, «tenemos que empezar a espantar». Demetrio la miró, una lenta sonrisa formándose bajo su barba blanca. «Tengo justo lo que necesitamos». La llevó a una de las criptas más antiguas, la de los fundadores del pueblo, una familia que había muerto de viruela un siglo atrás. Movió una losa del piso y sacó una caja de madera podrida. Dentro, envueltos en tela de aceite, había cohetes de pólvora, viejos, pero secos. «Los usaban para las fiestas del santo patrón», dijo, «y para avisar de los ataques de los indios. Hacen un ruido que despierta a los muertos». La siguiente noche de luna llena, el plan se puso en marcha. Demetrio y el ara salieron a la superficie, moviéndose como humo entre las lápidas. El ara había hecho algo más. Con un poco de harina y agua, había dejado huellas de pies pequeños y descalzos, como de niños, en el lodo que iba desde el mausoleo de los Valdivia hasta el portón principal. Demetrio colocó los cohetes en puntos estratégicos. Justo a la medianoche, cuando los vigilantes del coronel hacían su ronda borrachos, Demetrio encendió la primera mecha. El silbido agudo cortó la noche, seguido de una explosión roja que iluminó el cementerio como el infierno. Los hombres gritaron. Mientras el eco moría, el ara, oculta tras la capilla, soltó un quejido largo y lastimero, un llanto de madre que había practicado en los túneles. Los vigilantes pálidos dispararon sus rifles al aire. «¡Es la Llorona!», gritó uno. Entonces, el segundo cohete explotó, esta vez cerca del portón, y los hombres no esperaron a ver más. Huyeron a caballo, gritando que el cementerio estaba vivo y que los demonios andaban sueltos. Desde la oscuridad del mausoleo, el ara, Demetrio y los niños mayores observaron la retirada. Por primera vez en meses, el ara sintió el poder de la risa, aunque fue una risa silenciosa, casi tan fantasmal como el espectáculo que habían montado. La noticia en el pueblo fue un terremoto. Al día siguiente, Ojo Seco no hablaba de otra cosa. Los vigilantes del coronel juraban haber visto almas en pena y huellas de niños fantasma. El coronel montó en cólera, golpeó a sus hombres por cobardes, pero en sus ojos, según contaron en la pulpería, había un miedo genuino. Había redoblado la guardia, pero ahora nadie quería acercarse al cementerio de noche. El ara y Demetrio habían ganado una tregua, pero también habían confirmado las sospechas del coronel. Algo estaba pasando en San Lázaro.
y él no iba a dejar que un grupo de fantasmas, reales o no, se interpusieran entre él y el agua. Elara sabía que el siguiente movimiento sería del coronel y sería violento. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era la viuda que pedía limosna, era la guardiana de la cripta, la madre de los 7 fantasmas. Miró a Demetrio, quien limpiaba su rifle con una calma ritual. «No van a parar hasta que entren», dijo ella. «Lo sé», respondió el viejo, «pero este es mi hogar. Y los muertos protegen a los suyos». Elara asintió. «Pues ahora es nuestro hogar también, y nos van a tener que matar aquí abajo, porque no pensamos volver a salir». La guerra por el agua del cementerio de San Lázaro apenas comenzaba. La victoria fue silenciosa y amarga. De vuelta en la seguridad de la cripta, el olor a pólvora y el eco del llanto de Elara se mezclaban con el aroma de las hierbas secas de Demetrio. Los niños más grandes, que habían observado la huida de los hombres desde una rendija, sentían una extraña euforia, una sensación de poder que nunca habían conocido. Pero Elara y Demetrio no compartían esa alegría. Se sentaron junto al fuego, el viejo sepulturero afilando metódicamente un machete, Elara meciendo a uno de los gemelos que por fin se había dormido. Sabían que asustar a un par de vigilantes borrachos era una cosa, pero desafiar al coronel Valdivia era otra muy distinta. La tregua que habían ganado no duraría. Solo habían enfurecido a la bestia, no la habían matado. Demetrio comenzó a prepararse para una guerra, no para una huida. Ya no era solo un ermitaño escondiéndose del mundo. Era un hombre defendiendo un hogar que, por primera vez en 20 años, volvía a tener el sonido de una familia. «Si va a entrar», dijo Demetrio, su voz un susurro grave, «no va a ser por la puerta». La llevó a los túneles más lejanos, secciones que ni Elara había explorado, donde el aire era viciado y las raíces de los árboles viejos penetraban el techo de piedra. Le mostró los puntos débiles, viejos respiraderos de contrabando que daban al exterior del muro del cementerio. «Si quiere el agua intentará inundarnos o ahumarnos. Tenemos que sellar esto». Y así, la familia de los muertos comenzó a fortificar su tumba. Usaron las losas de tumbas anónimas para bloquear los pasadizos más estrechos. Mezclaron barro del manantial con cal de las paredes para sellar las grietas. Los niños, incluso los más pequeños, trabajaban acarreando piedras. Se movían con una eficiencia silenciosa, un ejército de pequeños fantasmas construyendo su fortaleza. Elara sintió cómo sus manos, antes acostumbradas a bordar y amasar, se agrietaban y endurecían con el trabajo de la piedra. Ya no era la viuda despojada, era la ingeniera de su propia supervivencia, aprendiendo la arquitectura de la muerte para preservar la vida. Mateo, con sus 9 años, se convirtió en el vigía. Demetrio le confió un catalejo viejo, rescatado de quién sabe qué tumba. El niño pasaba horas inmóvil en el campanario de la capilla en ruinas, un lugar al que solo se podía acceder trepando por la sacristía derrumbada. Desde allí podía ver el camino principal a ojo seco y la entrada de la hacienda del coronel. Fue él quien dio la alarma 3 días después de la aparición. No hubo gritos, solo un silbido bajo, 3 veces, la señal de peligro que habían acordado. El coronel venía y esta vez no traía solo vigilantes, traía al cura. Elara y Demetrio observaron desde la rendija del mausoleo Valdivia. El coronel estaba a caballo, su rostro lívido de rabia. Detrás de él, sus hombres arrastraban al padre Anselmo, el mismo cura que le había sugerido a Elara que se refugiara en el cementerio. El sacerdote parecía aterrorizado, su sotana manchada de lodo. «¡Padre!», gritó el coronel, su voz retumbando en el silencio de las tumbas. «Usted dijo que este lugar estaba vacío. Haga su trabajo. Si hay demonios aquí, échelos ahora». Estaba claro que el coronel no iba a luchar contra fantasmas. Iba a usar a la iglesia para que hiciera el trabajo sucio, para santificar su invasión. El padre Anselmo, temblando, comenzó a caminar hacia el portón, sosteniendo un crucifijo de plata con manos sudorosas. «En el nombre de Dios», comenzó, pero su voz se quebró.
Los hombres del coronel se mantenían a una distancia prudente, sus rifles listos, pero sus ojos se movían con pánico, escudriñando cada sombra. El coronel estaba usando el exorcismo como un acto de guerra, una forma de reclamar la tierra no solo legalmente, sino espiritualmente, antes de tomarla por la fuerza. Si el cura limpiaba el lugar, sus hombres ya no tendrían excusa para temer a los espantos. Desde la oscuridad de la cripta, Demetrio escupió al suelo. «Agua bendita», gruñó. «No le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a lo que la gente dirá si destruye un camposanto. Necesita la bendición del cura para justificar la masacre». Elara sintió el frío de la verdad en sus palabras. Su cuñado estaba preparando el terreno. Si el exorcismo fallaba, culparía a las almas de Elara y sus hijos de ser la plaga. Si funcionaba, entraría con sus hombres, y si los encontraba, los mataría como a los demonios que el cura había venido a expulsar. Estaban atrapados en una lógica de locura y avaricia. El espectáculo fue patético y aterrador. El padre Anselmo salpicó agua bendita sobre el hierro oxidado del portón, sus palabras en latín atropelladas por el miedo. «Va de retro, Satanás». El coronel observaba, impaciente, pero los hombres no se movían. Las huellas de los niños que Elara había dejado en el lodo seguían allí, visibles, y ningún agua bendita parecía borrarlas. «Entren», gritó el coronel, pero los hombres retrocedieron. «Ahí están las huellas del diablo, patrón. No entramos». El cura, habiendo terminado su rezo, prácticamente corrió de regreso tropezando con su sotana. La rabia del coronel era palpable. Estaba perdiendo el control de sus propios hombres. La superstición que él mismo había alimentado durante años ahora se volvía en su contra. Furioso levantó su rifle y disparó contra la estatua de un ángel, haciendo saltar pedazos de mármol. «¡Cobardes! ¡Malditos sean todos!», gritó antes de espolear a su caballo y alejarse a todo galope, dejando a sus hombres y al cura en un silencio atónito. Habían ganado otra vez, pero la bala en el ángel era un mensaje. La próxima vez no traería un sacerdote, traería fuego. Esa noche, mientras la cripta se llenaba del silencio tenso de la espera, Demetrio tomó una decisión. Fue a la cripta más profunda, donde guardaba los objetos de su esposa muerta. Regresó con un vestido de novia, amarillento por el tiempo, pero aún intacto. «Si quieren un fantasma», dijo, entregándoselo a Elara, «les daremos uno que no puedan olvidar». Elara entendió. Tomó el vestido, paja del viejo colchón de la capilla y 2 ramas secas. Con la ayuda de Mateo comenzó a construir una figura. No sería la Llorona, sería la novia de San Lázaro, la esposa que Demetrio perdió, el espíritu que el coronel no podría exorcizar. El trabajo de crear un fantasma fue un ritual silencioso y macabro. Las manos de Elara, esas manos que habían arrullado a 7 hijos y enterrado a un esposo, ahora rellenaban el vestido de novia de Demetrio con paja seca y ramas. El olor a mojo, a tiempo guardado y a la seda amarillenta del vestido, llenaba la cripta, una extraña fragancia nupcial en medio de la muerte. Los niños mayores observaban con una fascinación silenciosa. No estaban creando un espantapájaros, estaban dando a luz a un terror, un arma forjada con el dolor de un hombre y la desesperación de una madre. Cuando terminaron, la figura era grotesca y extrañamente lastimera, un cuerpo de mujer hecho de paja, listo para su primera y única aparición. Elara ya no se sentía una víctima. El frío del suelo de piedra se había filtrado en su sangre, reemplazando el miedo con una ira helada y paciente. Cada vez que sus pensamientos se desviaban hacia su cuñado, el coronel no sentía tristeza, sino una determinación dura como el granito. Él había usado el miedo como un látigo para controlar al pueblo y despojarla a ella. Ahora, ella le devolvería el golpe con el mismo veneno. Se estaba convirtiendo en la dueña de la leyenda que él había creado. Ya no era la viuda suplicante, era la arquitecta de la pesadilla de su enemigo, y descubrió, con un escalofrío, que era buena en ello.
Demetrio conocía los secretos de la acústica del cementerio, un conocimiento adquirido en décadas de soledad. Los Valdivia construyeron para la eternidad, pero también para impresionar, le dijo, su voz un susurro en la oscuridad. La llevó al mausoleo principal, el del coronel. Este es el tubo del diablo. Era un antiguo ducto de ventilación, un diseño extraño que conectaba la cripta principal con el techo del mausoleo. Cuando el viento soplaba desde el este, el ducto captaba el sonido más leve y lo amplificaba, convirtiendo un susurro en un lamento que parecía venir de todas las tumbas a la vez. «Aquí es donde la novia va a cantar», dijo Demetrio. La noche elegida, una tormenta eléctrica se formaba en el horizonte, hinchando el aire con una electricidad palpable. El calor era sofocante, incluso bajo tierra. Mateo, desde su puesto en el campanario, dio la señal. 2 silbidos de lechuza. 2 hombres nuevos patrullaban el perímetro. Eran hombres traídos de fuera, mercenarios que no conocían las leyendas locales, pero sí el miedo. Caminaban juntos, sus movimientos bruscos y nerviosos, desconfiando de cada sombra que la luna creciente proyectaba. El coronel había subido la apuesta, pero no sabía que sus nuevos hombres estaban a punto de ser bautizados en el verdadero terror de San Lázaro. Demetrio y Elara, cargando la figura de la novia entre los dos, se movieron por la superficie como espectros. Colocaron el muñeco justo en la entrada del mausoleo Valdivia, en la oscuridad, pero visible desde el camino principal. Estaba atada con un lazo de cuero que Demetrio había preparado, una trampa visual. Elara se escondió detrás de una lápida rota, con el corazón golpeando su garganta. Demetrio se deslizó hacia el respiradero del tubo del diablo. Todo estaba listo. El primer relámpago iluminó el cielo, sin truenos, un parpadeo silencioso que hizo que las estatuas de los ángeles parecieran moverse. El viento comenzó a soplar desde el este. Demetrio tomó aliento y sopló con una nota baja y constante a través de la boca del tubo. El sonido que emergió no era humano. Era un lamento profundo, un quejido que vibraba en el aire, pareciendo salir de la tierra misma. Los 2 mercenarios se detuvieron en seco. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró uno levantando su rifle. El sonido volvió, esta vez más agudo, un llanto de dolor puro que la tormenta que se acercaba parecía amplificar. Los hombres retrocedieron, formando un círculo, sus espaldas juntas, apuntando a las sombras. Fue entonces cuando Elara jaló la cuerda. La novia, el muñeco de paja vestido de seda, se deslizó bruscamente hacia el parche de luz de luna. Las ramas secas que servían de brazos se extendieron como si quisiera agarrar algo. En la luz pálida, con el vestido ondeando por el viento, parecía una mujer real levantándose de su tumba. El lamento de Demetrio alcanzó un crescendo desgarrador. Fue demasiado. Uno de los hombres soltó un grito ahogado. No disparó. Simplemente se dio la vuelta y corrió. «¡Espera, idiota!», gritó el otro. Pero el segundo hombre también la vio. La figura inmóvil en la luz de luna. Vio al primer hombre trepar el muro como un animal en pánico. El segundo hombre levantó su rifle, pero sus manos temblaban tanto que no podía apuntar. El lamento del tubo se detuvo, y en el silencio que siguió, Elara soltó su propio grito, un alarido de furia y dolor maternal que rompió la noche. El mercenario disparó al aire, soltó el arma y corrió tras su compañero, gritando blasfemias y oraciones, desapareciendo en la oscuridad del monte. El silencio que cayó después fue absoluto, solo roto por la primera gota de lluvia. Demetrio apareció junto a Elara. Recogieron la figura de la novia y el rifle que el segundo hombre había abandonado. Era un arma fina, pesada, muy diferente al viejo mosquete de Demetrio. «Buen trabajo, muchacha», dijo el viejo, y en sus ojos hundidos había una chispa de admiración. Esta noche los vivos le han demostrado a los muertos cómo se espanta de verdad. Habían ganado más que una batalla, habían ganado un arma y habían sembrado el terror puro. De vuelta en la cripta, mientras la tormenta estallaba en la superficie, el ambiente era casi festivo. Los niños mayores tocaban el nuevo rifle con reverencia. Elara lo tomó y lo colocó junto al de Demetrio.
Su arsenal estaba creciendo. El coronel Valdivia había intentado usar el miedo, el clero y la violencia para reclamar el cementerio, pero había subestimado a la viuda que había arrojado a las tumbas. Elara ya no era solo una refugiada. Se había convertido en la sacerdotisa de San Lázaro, y su congregación de muertos y vivos estaba lista para la siguiente ofensiva. La noticia del terror de los mercenarios golpeó la hacienda del coronel Valdivia como un rayo. 2 hombres de fuera, duros y curtidos, habían huido gritando sobre una novia fantasma, dejando atrás un rifle caro. El coronel rompió 3 vasos de licor contra la pared de su despacho. Estaba atrapado en su propia mentira. Había pasado años alimentando la leyenda de San Lázaro para proteger el agua, y ahora esa misma leyenda le mordía la mano. Sus hombres locales se negaban a acercarse y los de fuera eran inútiles, presas del mismo terror supersticioso. Su rabia se convirtió en una obsesión fría. Si los fantasmas no podían ser comprados ni intimidados, tendrían que ser destruidos. Y si no eran fantasmas, sino vivos jugando a serlo, serían tratados con una crueldad que haría palidecer cualquier cuento de terror. Dentro de la cripta, el nuevo rifle fue un trofeo que cambió el equilibrio. Demetrio se lo entregó a Elara. «Tú tienes mejor vista», dijo, «y un pulso más firme. El mío tiembla de viejo, el tuyo tiembla de rabia». Elara aceptó el peso del metal frío. Era el peso de la responsabilidad, el peso de una guerra que ella no había elegido, pero que estaba condenada a ganar. Practicaba de noche, en los túneles más profundos, apuntando a las llamas de las velas, aprendiendo a controlar la respiración, a hacer del arma una extensión de su voluntad. Se dio cuenta de que esconderse ya no era una opción. El coronel no se detendría hasta que tuviera el manantial. Para sobrevivir, tenían que dejar de ser los asediados y convertirse en los cazadores. Su estrategia cambió. Dejaron de ser solo fantasmas pasivos. Se convirtieron en una plaga activa. Demetrio conocía cada crimen que el coronel había cometido, cada hombre que había estafado, cada viuda que había dejado en la miseria. «Si vamos a atormentarlo», dijo Demetrio, sus ojos brillando con una astucia sombría, «usemos sus propios pecados en su contra». Sabían que el coronel tenía un miedo particular, la muerte de su propio hermano menor, a quien había engañado y robado, dejándolo morir en la sequía para quedarse con toda la herencia. Este hermano se llamaba igual que el hijo mayor de Elara, Mateo. Era un detalle del destino demasiado perfecto para ignorarlo. Una noche, mientras los hombres del coronel vigilaban la hacienda, porque ahora temían más al cementerio que a los bandidos, Elara y Mateo salieron, no por los túneles, sino por un antiguo desagüe que Demetrio había despejado, un conducto que salía a medio kilómetro en el arroyo seco. Llegaron hasta el corral principal de la hacienda. Mientras Demetrio vigilaba, Elara, usando un trozo de carbón de la cripta, escribió una sola palabra en la puerta blanca del granero, con la caligrafía temblorosa de un niño: Mateo. Junto a ella, dejó la pequeña cruz de madera que su propio Mateo había tallado, una réplica exacta de la que el hermano muerto del coronel siempre llevaba. El descubrimiento, a la mañana siguiente, fue catastrófico para la psique del coronel. Sus hombres no entendieron el significado, pero él sí. Era un mensaje imposible. Alguien sabía, o algo sabía. ¿Cómo podía un fantasma conocer el nombre de su hermano? ¿Cómo podía conocer el detalle de la cruz? El coronel gritó, acusó a sus hombres de traición, pero la semilla de la paranoia había sido plantada. No estaba luchando contra una viuda y 7 niños. Estaba luchando contra los pecados de su pasado, que se levantaban de sus tumbas en San Lázaro para reclamarlo. Elara y Demetrio no se detuvieron ahí. La guerra por el agua requería logística. El coronel acaparaba el agua del manantial, pero también tenía grandes pozos en su hacienda para su ganado. Usando la oscuridad, Demetrio y Elara comenzaron su sabotaje. Noche tras noche, salían como sombras. No envenenaron los pozos. «No somos como él», dijo Elara. «No matamos inocentes, ni siquiera animales.
pero sí los inutilizaron. Cortaron las cuerdas de los tornos. Arrojaron piedras pesadas en los engranajes de las bombas. Pequeños actos de resistencia que, acumulados, comenzaron a ahogar la hacienda del coronel. El ganado del coronel empezó a sentir la escasez. Sus hombres pasaban más tiempo reparando equipo y acarreando agua desde el río casi seco que vigilando el cementerio. El coronel estaba perdiendo dinero, perdiendo el control, y su rabia se volvía demencial. Culpaba a los fantasmas, culpaba a sus hombres, pero sobre todo, culpaba a la viuda que había desaparecido. Empezó a sospechar que Elara no estaba muerta, que de alguna manera ella era la fuente de esa plaga. La idea de que la mujer que él había desechado como basura ahora lo estaba desmantelando desde una tumba era una humillación insoportable. La paranoia del coronel alcanzó su punto álgido. Se convenció de que los fantasmas eran reales y que habían adoptado a Elara. O peor, que Elara era una bruja que los comandaba. Ya no confiaba en nadie. Decidió que si sus hombres no podían enfrentar a los demonios, él mismo lo haría. Pero no iba a entrar a pelear. Iba a sellar la tumba. Si no podía tener el agua, la enterraría para siempre, junto con quienquiera que estuviera allí abajo. Ordenó a sus hombres que trajeran pólvora, no la de los cohetes de fiesta, sino la de minería. Iba a volar la entrada del mausoleo Valdivia y la capilla del enterrador. Mateo, desde su atalaya en el campanario, vio los carros que se acercaban. No traían hombres a caballo, traían barriles. La señal fue desesperada. 3 silbidos rápidos y agudos. Elara y Demetrio supieron que el juego de las sombras había terminado. El coronel no venía a asustarse, venía a destruir. Elara corrió a la cripta del manantial. Miró el agua clara, la fuente de vida que se había convertido en el objetivo de tanta muerte. Agarró el rifle. «Demetrio», dijo, su voz tranquila con una finalidad aterradora, «lleva a los niños a los túneles del fondo. Sella la entrada detrás de ti». Demetrio la miró, sus ojos viejos entendiendo. «No voy a dejarte sola, muchacha». Elara cargó el rifle. «No me estás dejando sola. Me estás dando tiempo. Él viene a sellar la tumba. No sabe que la tumba ya está abierta». Salió de la cripta y subió los escalones hacia la luz del día. No iba a esperar bajo tierra. Si el coronel quería su hogar, tendría que tomarlo. Pero esta vez, la viuda que había arrojado al cementerio lo estaba esperando en la puerta. Y ya no estaba sola. La rodeaban todas las almas que él había pisoteado. Elara emergió a la luz del sol parpadeando. El aire de la superficie se sentía extrañamente delgado después de semanas en la atmósfera densa y húmeda de las criptas. Su piel, pálida por la vida subterránea, parecía casi luminiscente bajo el sol de la tarde. No se escondió. Caminó con una calma deliberada hasta el centro del cementerio, justo entre la capilla en ruinas y el mausoleo Valdivia. Se detuvo allí, descalza sobre la tierra de las tumbas, con el rifle pesado descansando en sus brazos, no apuntando, sino listo. Los hombres del coronel, que movían los barriles de pólvora, se detuvieron en seco. El primero que la vio dejó caer un mazo. No era un fantasma, era la viuda, y los miraba con ojos que ya no tenían nada de humano, nada que ellos pudieran reconocer como miedo. El coronel Valdivia tiró de las riendas de su caballo tan bruscamente que el animal relinchó encabritado. Sus ojos, inyectados en sangre por la rabia y el alcohol, se abrieron con incredulidad. «¡Tú!», bramó, su voz rompiéndose. «¡Maldita seas! ¡Estás viva!». Esperaba encontrar los restos de una familia devorada por el hambre o la locura de un fantasma. Lo que no esperaba era a Elara, de pie, erguida, con la ropa sucia pero entera y un arma en las manos. Ella no era una víctima temblorosa, era un centinela. La rabia pura inundó el rostro del coronel, una rabia nacida del shock de ver que la basura que había barrido no solo había sobrevivido, sino que ahora bloqueaba su camino. Elara no movió un músculo, salvo para levantar el rifle y apoyarlo contra su cadera. Su voz cuando habló no fue un grito, sino un sonido bajo y frío que cortó el aire. «Estoy viva», dijo, cada palabra un guijarro lanzado contra él. «Y estoy en mi casa». Hizo un gesto lento,
abarcando las cruces torcidas y las lápidas rotas. Usted me echó al único lugar que no podía robar, cuñado, el único lugar que le daba demasiado miedo, y ahora es mío. Los hombres de los barriles miraron al coronel, la incertidumbre paralizando sus manos. La situación había cambiado. No estaban sellando una tumba vacía, estaban asediando a una mujer viva. «Bruja», escupió el coronel, recuperando el aliento, su rostro volviéndose púrpura. «Demonio, por eso los hombres huyeron. Te aliaste con los espantos, engañaste al cura», señaló el mausoleo con un dedo tembloroso. «Ese es mi secreto, no el tuyo. Esa agua es mía». El ara levantó el rifle 1 centímetro. «Era su secreto», corrigió ella. «Ahora es mi hogar, y tiene un manantial. El agua que le ha negado a todo el pueblo de Ojo Seco. El agua que dejó morir a su propio hermano». La acusación colgó en el aire, pesada y letal. No solo una defensa, sino un ataque directo a la raíz de su poder. La mención del agua, gritada con tanta claridad, provocó un murmullo entre los hombres del coronel. No eran mercenarios, eran trabajadores de la hacienda, hombres del pueblo cuyas familias también sufrían la sequía. Habían venido a volar una guarida de fantasmas, obligados por el patrón. No habían venido a proteger el acaparamiento de un manantial secreto. «Miente», rugió el coronel viendo la duda en los ojos de sus hombres. «Es una bruja que quiere confundirlos. Pongan la pólvora». Pero los hombres dudaron. Sus manos se negaron a obedecer la orden de inmediato, y justo en ese momento de duda, una segunda figura emergió. Salió de las sombras de la capilla derrumbada en el lado opuesto del cementerio. Era Demetrio. Sostenía su viejo mosquete, pero su presencia era el verdadero impacto. «No miente, coronel Valdivia». Los hombres jadearon. Algunos se persignaron. No era el ara, era Demetrio, el sepulturero, el hombre que había desaparecido hacía 20 años. El fantasma original de San Lázaro, en carne y hueso, parado bajo el sol, con la barba blanca ondeando como un sudario. El miedo supersticioso fue reemplazado por un shock aún mayor, el de la resurrección. El viejo sepulturero avanzó un paso, su mirada fija en el coronel. Parecía un profeta bíblico salido de la tierra. «He vivido aquí abajo por 20 años, Valdivia», dijo Demetrio, su voz rasposa por el desuso, pero audible en el silencio mortal. «Te vi robar, te vi mentir y te vi tratar de matarme esa noche». El color desapareció por completo del rostro del coronel. «Pero los muertos somos difíciles de callar», continuó Demetrio, «y esta mujer nos ha dado voz. El agua no es tuya, nunca lo fue, pertenece a la tierra». El coronel estaba atrapado. Su autoridad se basaba en el miedo y las mentiras, y ambas cosas se estaban desmoronando frente a sus hombres. «Disparen», gritó, pero su voz sonó aguda, desesperada. «Mátenlos, son demonios». Pero mientras gritaba, las figuras de los niños emergieron. Mateo, primero con sus 9 años, pálido y delgado, pero con una mirada de odio puro. Luego los otros, uno por uno, parándose detrás de el ara, una pequeña fila de apariciones silenciosas. Ver a los niños vivos saliendo de las tumbas fue el golpe final para los hombres. No iban a disparar contra niños. El coronel Valdivia, al ver que había perdido el control de sus hombres, que su teatro de terror se había vuelto contra él, fue consumido por una locura total. Ya no le importaba el agua, ni los hombres, ni los secretos. Solo quería borrar la humillación. Levantó su propia pistola, la que llevaba al cinto, y apuntó, no a el ara, sino a la raíz de todo. «Tú debiste morir hace 20 años, viejo», gritó, y disparó. El estallido del arma rompió el aire y retumbó entre las tumbas. Demetrio se desplomó, agarrándose el hombro, un grito ahogado escapando de sus labios. No fue un disparo mortal, pero fue sangre. La primera sangre. La visión del viejo cayendo rompió el hechizo de parálisis. Los hombres del coronel retrocedieron, horrorizados. Pero el ara no. El ara no gritó. No corrió hacia Demetrio. En ese segundo helado, mientras su cuñado bajaba la pistola humeante,
Ella levantó el rifle que sostenía. No apuntó al hombre. Sabía que un solo disparo no lo detendría, y sus hombres aún estaban allí. Apuntó al objetivo más grande, al más cercano, al barril de pólvora de minería que estaba a 5 metros de ella, y apretó el gatillo. El mundo desapareció en un rugido ensordecedor. El ara fue lanzada hacia atrás por la onda de choque, golpeando contra la losa del mausoleo. La explosión fue inmensa, una columna de fuego y humo negro que se elevó hacia el cielo, lanzando tierra, piedras y astillas de madera en todas direcciones. Los hombres del coronel, gritando de terror y dolor, fueron derribados. El portón del cementerio voló en pedazos. El ara, aturdida, con los oídos zumbando, solo sintió el calor abrasador y el olor a azufre. Había desatado el infierno en la puerta de su casa. El ara tardó 1 minuto entero en recuperar el aliento. El zumbido en sus oídos era tan agudo que bloqueaba todos los demás sonidos, un pitido agudo que la aislaba en la devastación. El aire estaba espeso, negro, irrespirable, una mezcla de azufre, tierra pulverizada y el olor metálico del miedo. Se levantó sobre sus codos, el cuerpo magullado por el impacto contra el mausoleo. La piedra fría la había protegido de la mayor parte de la metralla, pero la onda expansiva la había sacudido hasta los huesos. El portón del cementerio ya no existía. En su lugar había un cráter humeante. Los barriles de pólvora no habían explotado todos a la vez, sino en una reacción en cadena que había destrozado la entrada y la barda frontal. Su primer pensamiento, un grito de pánico en su mente, fue para sus hijos. Estaban en los túneles del fondo, con la entrada sellada, pero habría resistido la estructura antigua. El segundo pensamiento fue para Demetrio. Vio al viejo a unos metros, caído, pero moviéndose. Estaba vivo. El disparo en el hombro sangraba, pero la explosión no lo había alcanzado de lleno. El ara se arrastró hacia él, el rifle perdido en el caos. Fue entonces cuando el zumbido en sus oídos disminuyó, reemplazado por los gritos. Eran gritos de agonía. Los hombres del coronel. La explosión los había atrapado de lleno. El coronel Valdivia estaba vivo, pero apenas. Yacía cerca de su caballo muerto, cubierto de tierra y escombros, su ropa cara hecha jirones. Intentaba levantarse, pero su pierna estaba atrapada bajo una viga de madera carbonizada. Sus hombres estaban esparcidos. 2 estaban inmóviles, sus cuerpos torcidos en ángulos antinaturales. Los otros, los que aún podían moverse, no estaban luchando. Estaban huyendo. Gateaban, cojeaban, corrían en pánico ciego, no solo por la explosión, sino por lo que representaba. Habían venido a pelear contra una mujer y un viejo. Habían terminado luchando contra una fuerza que usaba la pólvora como si fuera magia negra. El ara se puso de pie, una figura salida del polvo. Su cabello estaba suelto, lleno de tierra. Su rostro, manchado de hollín, con 2 líneas limpias donde las lágrimas de la explosión habían corrido. Ignoró al coronel por un momento y fue hacia Demetrio. El viejo estaba consciente, apretándose el hombro. La muchacha sabe cómo hacer ruido, tosió escupiendo polvo. El ara arrancó un trozo de su propia falda y se lo apretó contra la herida. «Manténgase abajo», ordenó, su voz un graznido ronco. Tomó el viejo mosquete de Demetrio, que yacía a su lado. El coronel logró liberarse y se puso de pie, cojeando, la locura brillando en sus ojos. Vio a el ara, vio a Demetrio, y su mundo se redujo a un solo punto de odio. «¡Maldita!», gritó, buscando su pistola entre los escombros. «Te voy a mandar al infierno yo mismo». Pero los hombres que quedaban ya no le obedecían. Vieron a el ara cubierta de tierra, de pie junto al viejo herido, el mosquete en la mano, y no vieron a una mujer. Vieron al espíritu del cementerio encarnado. Vieron a la muerte misma. «Es el diablo», gritó uno. «Está protegida por el diablo». Ese fue el momento en que el ara supo que había ganado. No la guerra, pero sí la batalla por las almas de esos hombres. Ellos ya no temían al coronel, le temían a ella. El ara no dijo nada.
Simplemente caminó hacia el coronel, recargando el mosquete con una calma que no sentía. El coronel encontró su pistola, la levantó, pero sus manos temblaban tanto por el shock y la furia que sus disparos se perdieron en el aire, salvajes e inútiles. El ara no falló, no apuntó a su cabeza, apuntó al suelo justo delante de sus pies y disparó. La bala impactó la tierra, lanzando lodo y piedras a su cara. El coronel se detuvo, atónito. Se limpió la cara y en ese segundo su locura se quebró, reemplazada por el terror puro que sus hombres sentían. El ara estaba recargando de nuevo, con movimientos metódicos, sin prisa. Él estaba desarmado, herido, y sus hombres lo estaban abandonando, huyendo por el boquete humeante que antes era el portón. Él también se dio la vuelta. No corrió. Cojeó tan rápido como su pierna herida le permitía, tropezando con los escombros de su propio ataque. Huyó de su herencia, huyó de su secreto, huyó de la viuda que había resucitado de la tumba a la que él la había condenado. El ara se quedó de pie, observándolo irse, hasta que el último eco de sus pasos desapareció. El silencio que cayó fue profundo, lleno de humo y del olor de la pólvora. Miró la destrucción. El cementerio de San Lázaro estaba ahora abierto al mundo, su barda frontal destruida. Pero ella estaba viva. Demetrio estaba vivo. Se volvió hacia el viejo y lo ayudó a sentarse. «Se acabó», susurró él, el dolor del hombro palideciendo ante el alivio. «No», dijo el ara mirando hacia el pueblo, «acaba de empezar». Justo entonces, una pequeña losa en el suelo del mausoleo Valdivia se movió. La cabeza de Mateo, cubierta de polvo, asomó. «Mamá», su voz era un chillido de terror y asombro. «Mamá, ¿estás bien?» Uno por uno, los 7 niños salieron de los túneles, ilesos. Habían sentido el terremoto de la explosión, habían olido el humo, pero los sellos de Demetrio habían resistido. Salieron de la oscuridad de la tumba a la luz caótica del atardecer y vieron a su madre, de pie entre los escombros, como una reina de ceniza, habiendo asegurado su reino. El ara corrió hacia ellos, su cuerpo finalmente cediendo al temblor, y los abrazó a todos a la vez, hundiéndose de rodillas. Los contó a todos, sus manos tocando cada cabeza, asegurándose de que estaban enteros. Habían sobrevivido, habían luchado contra el mundo de los vivos usando las armas de los muertos, y habían ganado. El cementerio ya no era un escondite. Con la barda destruida y el secreto del coronel expuesto, San Lázaro estaba a punto de convertirse en el centro de Ojo Seco. El estruendo de la pólvora fue el grito de nacimiento de Ojo Seco. La explosión no solo destruyó el muro del cementerio, destruyó el miedo que el coronel Valdivia había cultivado por décadas. El humo negro que se elevó sobre las colinas fue una señal de humo que todo el pueblo vio. Primero, pensaron que era un incendio en el monte. Luego, cuando el rumor de los hombres huyendo y la huida en pánico del propio coronel llegaron a la pulpería, la verdad comenzó a tomar forma. Una verdad tan increíble que al principio se susurró como un chisme de locos. La viuda El Ara estaba viva, estaba en el cementerio, y el cementerio tenía agua. A la mañana siguiente, el pueblo no esperó al cura ni al coronel. Llegaron en un goteo silencioso. Un hombre, luego una familia, luego otra. Venían con cubetas vacías, no con armas. Venían con la esperanza desesperada de la sequía. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Vieron la destrucción en la entrada, los restos carbonizados de los barriles. Vieron a la viuda El Ara, con la cara aún manchada de hollín, sentada en los escalones de la capilla, limpiando la herida del viejo Demetrio con hierbas. Y vieron a los 7 niños, sus 7 hijos, vivos, flacos, pero intactos, jugando en silencio entre las tumbas como si fuera su patio. Era una escena sacada de un sueño febril. ¿Es verdad?», balbuceó el herrero, el primer hombre en hablar, sosteniendo su sombrero entre las manos. «¿El agua?». El ara no dijo nada. Se levantó, el mosquete de Demetrio en una mano, y caminó hacia el mausoleo Valdivia.
Bajó los escalones. El herrero la siguió, y luego los demás. Cuando vieron el manantial, el pozo de agua clara y burbujeante en el corazón de la cripta, un silencio sagrado cayó sobre ellos. Algunos hombres se quitaron el sombrero, algunas mujeres se arrodillaron y lloraron, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Habían estado muriendo de sed mientras el coronel guardaba un río subterráneo bajo la tumba de su familia. La ira del pueblo fue un fuego lento. El coronel se había encerrado en su hacienda, herido y humillado, pero ahora su mayor arma, el miedo, era inútil. Habían visto a los fantasmas, una viuda exhausta, un viejo herido y 7 niños. El Ara se convirtió en ese instante en algo que ni ella ni el pueblo entendían por completo. No era una líder, no era una santa. Era simplemente la mujer que no había muerto, la que había sido arrojada al infierno y había regresado, no con fuego, sino con agua. Ella no reclamó el manantial, simplemente dijo: hay suficiente para todos, pero el agua es de quien la trabaja, no de quien la roba. Y así comenzó la reconstrucción de San Lázaro. Los hombres del pueblo, furiosos con el coronel, ofrecieron su protección. El herrero se ofreció a reparar el portón, no para cerrar el cementerio, sino para proteger a los vivos que ahora residían en él. Las mujeres que antes le habían cerrado la puerta a el Ara, ahora venían con comida, una gallina, un costal de harina, leche. No era caridad, era un pago por el agua, un pago por la valentía que ellas no habían tenido. El Ara aceptó todo con una gracia silenciosa. Sabía que no era amabilidad, era el nuevo equilibrio de poder. Demetrio se convirtió en una leyenda viva. El pueblo lo había temido como a un fantasma y ahora lo veneraba como a un guardián. Se sentaba al sol, su brazo en cabestrillo, y contaba las historias del cementerio, no las de terror, sino las de verdad. Contaba cómo el coronel había envenenado los oídos del pueblo, cómo había acaparado la vida, y mientras hablaba, los hombres del pueblo escuchaban, sus rostros endureciéndose. Se dieron cuenta de que durante 20 años no habían temido a los muertos, sino que habían sido prisioneros de un solo hombre vivo. El coronel Valdivia no fue llevado ante la justicia. No había justicia en Ojo Seco más que la que dictaba la sequía. Pero fue condenado a algo peor: la irrelevancia. Sus hombres lo abandonaron, prefiriendo trabajar para el Ara y Demetrio, ayudando a construir un sistema de riego rudimentario desde el cementerio, a cambio de una parte justa del agua. Su hacienda, sin agua y sin mano de obra, comenzó a secarse. El hombre que había sido el rey de un pueblo sediento, ahora estaba solo en su propia tierra árida, atormentado, según decían, no por la novia fantasma, sino por el llanto real de un niño llamado Mateo, un nombre que le recordaba al hermano que había dejado morir. El Ara nunca abandonó el cementerio. Los túneles dejaron de ser un refugio y se convirtieron en la bodega y el almacén del pueblo. La capilla fue reconstruida, no por el cura, sino por el herrero y el carpintero. Se convirtió en la primera escuela del pueblo, donde Mateo y los otros niños aprendieron a leer de un libro viejo que Demetrio había guardado. El Ara crió a sus 7 hijos entre las lápidas, y ellos crecieron sin miedo a la muerte, pero con un profundo respeto por el agua y la tierra. Se convirtieron en los hijos del cementerio, los hijos del manantial. La tumba de San Lázaro se había convertido en el útero de Ojo Seco. El Ara, la viuda despojada, la plaga, había descendido a la oscuridad no para morir, sino para encontrar la única cosa que el coronel no podía controlar. No encontró fantasmas, encontró la vida en su forma más pura. Y al negarse a rendirse, no solo se salvó a sí misma y a sus hijos, sino que le devolvió el alma a un pueblo que se había olvidado de cómo vivir, recordándoles que a veces, para encontrar el agua, hay que tener el coraje de cavar en el lugar más oscuro. Años después, el cementerio de San Lázaro ya no era un lugar de miedo, sino el corazón palpitante de Ojo Seco. La barda rota no se reparó, se convirtió en una entrada abierta. El agua del manantial se canalizó,
no con tuberías de hierro, sino con acequias de piedra que el pueblo entero construyó, regando pequeños huertos que empezaron a florecer entre las tumbas. Elara y Demetrio se convirtieron en los guardianes de ese pacto. No eran dueños, eran administradores. Cada familia tenía su turno para el riego, cada boca tenía su parte. El cementerio, irónicamente, se había convertido en el único lugar verdaderamente democrático, un lugar donde la vida y la muerte habían alcanzado un equilibrio justo. El coronel Valdivia no murió por la explosión, sino por la sequía que él mismo había provocado. La herida en su pierna nunca sanó bien, dejándolo cojo, un reflejo físico de su autoridad rota. Sus hombres lo dejaron, y el pueblo le dio la espalda. Sin nadie que trabajara sus tierras, su hacienda se marchitó. Murió solo, atrincherado en su casona, bebiendo el último licor que le quedaba, gritando, según decían, el nombre de su hermano Mateo. Lo encontraron días después. Fue enterrado en San Lázaro, en una tumba sin nombre cerca del muro trasero, por orden de Demetrio, quien murmuró: «Los muertos al menos merecen la tierra». Elara nunca volvió a ser la viuda asustada. Se convirtió en Doña Elara, la matriarca del manantial. No envejeció, se curtió. Su piel pálida se tostó por el sol mientras trabajaba en los huertos del cementerio. Criar a 7 hijos entre las criptas le dio una sabiduría que ninguna otra mujer del pueblo poseía. Conocía el valor exacto de un día más de vida. Aprendió a usar el rifle con la misma naturalidad con la que amasaba el maíz, y enseñó a sus hijos no a rezar por milagros, sino a construirlos con piedra, agua y silencio, recordándoles que su verdadero hogar había sido fundado sobre los huesos de la avaricia. Demetrio encontró la paz que el mundo de arriba le había negado. Los niños del cementerio se convirtieron en sus nietos adoptivos. Pasaba sus tardes sentado al sol en la entrada del mausoleo, enseñándoles a leer usando las inscripciones de las lápidas como abecedario. Dejó de ser el fantasma y se convirtió en el abuelo de Ojo Seco. Su conocimiento de las hierbas salvó a más niños de la fiebre, y su historia se convirtió en la lección fundamental del pueblo, que un hombre puede perderlo todo, pero mientras conserve su hogar, aunque sea una tumba, sigue siendo un rey. Murió de viejo, 20 años después, y fue enterrado en la cripta junto al manantial, el guardián eterno del agua. Los hijos de Elara crecieron diferentes. Eran los niños de las tumbas, y llevaban esa marca con orgullo. No le temían a la oscuridad ni al silencio. Mateo, el mayor, heredó la calma de Demetrio y el rifle de su madre. Se convirtió en el protector del pueblo. Lázaro y Marta, los gemelos nacidos en la desesperación, crecieron con una conexión casi mística con el agua. Eran ellos quienes siempre sabían cuándo llovería, cuándo el manantial fluía más fuerte. Eran la nueva generación de Ojo Seco, una que entendía que la vida y la muerte no eran opuestos, sino vecinos que compartían el mismo pozo. El pueblo mismo cambió. El nombre Ojo Seco se quedó como una ironía, un recordatorio de los tiempos oscuros bajo el yugo del coronel. Gracias al agua de San Lázaro, los huertos florecieron. La gente dejó de irse. De hecho, algunos que se habían ido regresaron. El cementerio se llenó de vida. Las mujeres lavaban la ropa en las acequias mientras los niños corrían entre los ángeles de piedra. Las tumbas no se profanaron, se integraron. Una lápida servía de banco. La sombra de un mausoleo era el lugar perfecto para la siesta de un bebé. La muerte dejó de ser un tabú y se convirtió en parte del paisaje cotidiano. El agua no era solo agua, se convirtió en la verdad líquida del pueblo. Era la sangre de la tierra que un hombre había intentado acaparar. Al liberarla, Elara no solo había salvado a Ojo Seco de la sequía, sino de la mentira. El manantial se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente venía a beber, pero también a recordar lo que sucedía cuando un hombre se creía dueño de lo que pertenecía a todos, y cómo el coraje de una mujer, arrojada a la oscuridad, había sido suficiente para traer la luz. Una tarde, muchos años después, Elara, ya una anciana de cabello blanco como el algodón, estaba sentada junto al manantial.
Sus nietos jugaban a sus pies. Miró su reflejo en el agua clara. Vio el rostro de la joven que había llegado allí, empapada, con 7 hijos y nada más que desesperación. Vio a la mujer que había aprendido a ser un fantasma, a la que había hecho llorar a mercenarios, y vio a la anciana que ahora era, rodeada de vida, en el único lugar que el mundo creía muerto. Comprendió que su verdadera vida no había comenzado al nacer, sino al ser enterrada viva. La leyenda de la novia de San Lázaro, el muñeco de paja que ahuyentó a los hombres del coronel, se contaba cada año en la fiesta del pueblo. Pero ya no era una historia de terror. Se contaba con risas y con respeto. Era la historia de cómo el pueblo de Ojo Seco fue salvado por una viuda, 7 niños y un sepulturero, la familia más extraña que Dios había creado. La historia de cómo los vivos tuvieron que aprender de los muertos a compartir, a resistir y a cuidar el agua. Clara murió en paz, en su cama subterránea en la cripta, el mismo lugar donde Demetrio había cuidado a Mateo. Fue enterrada no en una tumba nueva, sino bajo el suelo de la capilla, en la entrada del manantial, para que su espíritu pudiera vigilar el agua para siempre. No encontraron lo que esperaban en ese cementerio. Encontraron algo que ni siquiera sabían que buscaban: un hogar. Un lugar donde los muertos ofrecían más refugio que los vivos, y donde el agua, símbolo de la vida, estaba siendo protegida por aquellos a quienes el mundo ya había dado por muertos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has escuchado una historia parecida a esta donde vives? Cuéntamelo aquí en los comentarios.